bendecido. Le invito a que abra su Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, a los tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, y vamos a leer el capítulo 2 desde el versículo 13 en adelante. Segunda de Tesalonicenses, carta del apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 13. Y lleva un título que me gustaría que lo tengamos en cuenta, ¿no? Escogidos para salvación. ¿Cómo dice? Escogidos para salvación. ¿Qué le parece? Hemos sido escogidos por Dios para salvación. Y ahora vamos a hablar un poquitito del tema. Y dice la palabra del Señor, pero nosotros debemos dar siempre. Hay algunas Biblias que dicen de vez en cuando. ¿Qué dice la suya? Siempre, ¿no? La mía dice siempre. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Mire, estas palabras son un pequeño resumen de lo que Dios anhela hacer con nuestra vida. Muchas veces no sabemos ni para qué hemos venido a nuestra vida. O hemos tomado varios caminos y nos hemos sentido insatisfechos, nos hemos sentido frustrados y vamos por un lado, vamos por el otro. Y a veces nos hemos metido en cada camino que mejor ni recordarlo, ¿no? Pero Dios a través de estas palabras nos ayuda resumidamente a entender a qué fuimos llamados y además la forma, la manera. Hay una manera que Dios nos explica de que debemos alcanzar aquello por lo cual fuimos llamados, y también que habiendo sido llamados por un propósito, Dios quiere hacer algo en nuestra vida. Dios nos ayuda, no nos deja solos. Mire qué lindo. Versículo 13. Primeramente, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. Y acá es donde viene ese famoso dilema entre las personas que creen entre la predestinación, ¿no? El concepto de la predestinación. ¿Cómo? Si Dios nos escogió desde el principio, entonces ya estábamos predestinados. Quiere decir que si Dios escoge desde el principio, escogió a unos sí y a otros no. Entonces, la pregunta que muchos a veces se hacen, entonces, si Dios ya escogió desde el principio, si Dios ya escogió, si Dios me escogió, haga lo que haga, ya me escogió. O, si Dios ya escogió a otro, haga lo que ya haga, ya escogió a otro. Mira, hermano, hoy por hoy tenemos que tener cuidado porque hay muchas filosofías que intentan desviar la verdad de la palabra de Dios. Y déjeme ayudarle a poder entender estos pasajes. Y para poder entender el tema de la predestinación, por qué Dios dice que Él ya escogió desde el principio, tenemos que entender dos aspectos a través de los cuales Dios nos habla en su palabra. Primeramente,
tenemos que entender que Dios no tiene tiempo, Dios es atemporal, Dios es eterno. Dios no tiene ni principio ni fin, por lo tanto Dios no se maneja en términos temporales. Y muchas veces cuando Dios nos da a entender conceptos que nosotros debemos atesorar en nuestro corazón, lo hace desde su punto de vista eterno. Es decir, Dios no tiene ni principio ni fin, pero sí nosotros tenemos un principio, porque hemos sido creados. Ahora, cuando Dios dice que Él nos escogió desde el principio, es porque para Él el principio y el final es lo mismo. Dios ya sabe nuestro final. Dios ya sabe qué es lo que vamos a escoger. Dios ya sabe cómo termina nuestra película, nuestras decisiones. Él no tiene tiempo, Él es eterno. Él vive un eterno presente. Para Él el pasado es lo mismo que el futuro. Pero cuando nos habla a nosotros, nos tiene que hablar desde nuestra temporalidad. Dios tiene que tratar de poner las cosas desarrollando el proceso, no porque Él lo necesite, sino porque nosotros lo necesitamos. Pero cuando Dios dice que Él escoge desde el principio, Dios no hace acepción de personas. Dios no te escoge a vos porque le gustaste y a vos no importa si venía a la iglesia o no venía a la iglesia, lo mismo, porque Dios no te escogió de ninguna manera. Dios escoge a los que saben que han de escogerle a Él. Es decir, que la predestinación de Dios termina siendo el resultado de aquellos que han aceptado en su vida la voluntad de Dios para sí. Dios sabe quién le ha de aceptar y quién lo ha de rechazar. ¿Quién le va a decir a Dios, mira, a mí, yo hago mi vida? Dios respeta, tenemos libre albedrío. Y si bien Dios es todopoderoso, si bien Dios todo lo puede, hay algo en lo cual Dios se limita, y es en respetar nuestras decisiones. Dios respeta nuestro libre albedrío. Dios nunca va a torcer, a jugar pulseada, a ver si quién gana, o gana Él o ganamos nosotros, de ninguna manera. Dios siempre va a apelar al convencimiento, a que nosotros dispongamos nuestra voluntad para entender y, habiendo entendido, creer en su palabra, aquellas cosas que no podemos medir, aquellas cosas que no podemos calcular. ¿Quién de nosotros puede ir a la eternidad a ver y comprobar lo que Dios dice? ¿Alguno puede? Seguro que no. Y como Dios sabe que nosotros somos seres limitados, muy limitados, y encima por el pecado más limitado todavía, obviamente que Dios tiene que apelar a nuestra fe, para que podamos entender y comprender. Dios, de antemano, habiéndonos creado, antes que viniésemos a este mundo, dice la palabra de Dios, Él preparó un camino para nosotros, porque sabía de qué cualidades te iba a dotar, de qué talentos. Dios sabe cuáles son las cosas que ni siquiera vos sabés que sos capaz de hacer. Dios lo sabe. Dios nos conoce tanto que hasta dice la Escritura que si nosotros no tenemos noción de la cantidad de cabello que tenemos, Él lo tiene. Él sabe el número exacto de nuestros cabellos. Y también está tan atento a nuestra vida y nos ama de tal manera que dice la Escritura que Él está atento a cuando uno de esos cabellos se nos cae. Nosotros decimos, pucha, mira el peine. Cada vez tengo menos, ¿no? Se nos están volando la chapa ahí de a poco, pero el Señor sabe. Nos gozamos de que Dios os haya escogido desde el principio, y Dios te escogió desde el principio con un objetivo: salvación.
salvación. La salvación en los términos bíblicos es mucho más allá de lo que nosotros por ahí, el concepto que tenemos. A veces nosotros relacionamos simplemente la salvación con el salvarnos de un peligro, ¿no? Uy, se viene el fin del mundo, dicen algunos, o se viene, la muerte, ¿y qué pasará? ¿Y después qué habrá? Queremos ser salvos y relacionamos la salvación justamente con la continuación de la vida. Pero la salvación para Dios es un estado aún más completo, es sanidad, es prosperidad, es salud, es gozo, es paz. Todo eso encierra la salvación. Y hemos sido escogidos por Dios para salvación. De ninguna manera hemos sido escogidos para padecer, sufrir, si bien por causa de nuestro pecado, y muchas veces por causa de nuestras malas decisiones, muchas veces nos encontramos envueltos en circunstancias complicadas, en circunstancias que traen dolor, que traen pesar. Aún nos encontramos en situaciones difíciles, no por causa nuestra, sino tal vez por personas que están a nuestro alrededor, muchas veces nuestros familiares, por mucho que nos amen, a veces también sus errores, sus malas decisiones afectan nuestra vida. Pero Dios tiene un propósito. Dios ha escogido a los que le escogen para salvación. Decile a tu hermano que tenés al lado, Dios te escogió para salvación. Dice la Escritura, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Justamente, salvación. ¿Cuál es el objetivo de Dios? ¿Para qué nos escogió Dios? Lo entendemos, para salvarnos aún de nosotros mismos, para salvarnos. Tenemos un objetivo, tenés un lugar a donde apuntar, la salvación. Ahora, hay un concepto que anda dando vueltas, que es medio peligroso, y es el tema que esta salvación de la cual nosotros recibimos cuando aceptamos a Jesús en nuestra vida, cuando creemos en Él, muchos dicen, perfecto, una vez salvo, siempre salvo. Muy bien, creemos en que la salvación, una vez que se recibe, espectacular, somos salvos. Ahora la palabra de Dios nos da a entender que esa salvación que en Dios es eterna, para nosotros se manifiesta a través de un proceso. Lea conmigo. Luego desde el principio para salvación, la palabra que sigue dice, mediante. ¿Leyó esa palabra? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Qué quiere decir esa palabra mediante? Que el hecho de que nosotros hayamos sido escogidos para salvación, hay algo que tiene que mediar, hay algo que está en el medio, hay un proceso para esa salvación, hay un camino que esa salvación va trabajando y obrando en nuestra vida. ¿Cómo es ese proceso? Es el proceso de la santificación por el Espíritu, y Espíritu con mayúscula quiere decir que el Espíritu Santo es el que va trabajando la santificación en nuestra vida. Cuando hablamos de santificación no hablamos de que vamos a ser perfectos. Estamos en camino, estamos mediante el proceso que nos va a llevar a la perfección. Pero para que eso se produzca, se encuentra la palabra santificación, mediante la santificación. La santificación no es perfección, la santificación está relacionado con lo consagrado, con lo apartado. ¿Qué quiere decir que una persona es santa, que es perfecta? No. Una persona es santa cuando una persona está apartada, y en lo que tiene, en lo relacionado con Dios, quiere decir que nuestra vida, nuestra santidad,
se está desarrollando en que nosotros nos estamos apartando para Dios, para un uso exclusivo. Dios quiere santificarte. ¿Qué quiere decir? Que Dios quiere apartar tu vida para un uso especial, para un uso dedicado, exclusivo para Dios. Ese es el concepto de santidad, no es perfección. Usted ni le pregunta a mi esposa porque tiene para contarle un montón, pero usted me ve aquí, a lo mejor dice, wow, el pastor espectacular, viene santo, brilla por todos lados. Mentira. Qué bueno que nadie dijo a mí. No, se escapó eso. Bueno, no importa. ¿Qué va a hacer? Pero es así, usted me mira a mí, me dice, no pretenda porque me va a encontrar, porque tengo tantas cosas para corregir todavía en mi vida. Dios quiera que todo aquello que yo todavía tengo que seguir atendiendo y me tengo que seguir santificando y tengo que seguir madurando y creciendo, que lo voy a hacer hasta que Cristo venga o hasta que me lleve a su presencia, que no le sea de tropiezo. No se lo digo para que no me critique, porque no se trata de criticar, se trata de aprender. Se trata de, uy, el hermano, pero mirá, el hermano predica, él dice la palabra y sin embargo tiene esto, tiene el otro, no, anda medio chueco por acá, anda medio chueco del otro lado, ¿verdad? A ver, está bien, tampoco vamos a pretender, o sea, porque si no, no tenemos ninguna referencia, no tenemos autoridad para poder hablar la palabra de Dios. Pero eso no quiere decir que todavía no tengamos un montón de cosas que aprender y madurar, porque estamos mediante la santificación ¿de quién? Del Espíritu. El Espíritu es el que va orando, el Espíritu de Dios es el que va trabajando en nuestra vida, mediante la santificación del Espíritu. Ahora, déjeme decirle una cosa, este no es un proceso que Dios le mete caño a usted para tener que santificar, ¿no? Y sacar, ¿no? El arsenal, o te santificás o te meto plomo. O te santificás ¿no? O te corto los víveres y te dejo ahí en la miseria. No, Dios no es así. ¿Qué dijimos al principio? Dios apela a nuestra voluntad. Dios está esperando que este proceso de consagración, de santificación, nosotros le digamos a Dios, Dios, yo quiero que vos obres en mi vida. Dios está esperando que nosotros le digamos, mira Señor, yo te necesito porque me doy cuenta que acá meto la pata, acá estoy agarrando para cualquier lado, esto me cuesta un montón, esto no puedo, ayúdame Dios. Porque ¿quién dijimos que tiene que hacer el proceso de santificación en nuestra vida? El Espíritu Santo. Es decir, que yo le tengo que pedir, tengo que tener una relación con Él, santificarnos por nuestros propios medios. Hemos escuchado muchas veces a la gente, no, ahora yo voy a tratar de encarrilarme un poquito, ¿no? Y cuando me encarrile un poquito voy a la iglesia. Bueno, te esperamos. Cuando quieras venir, las puertas están abiertas. Pero uno, por sus propios medios, por supuesto que eso no quiere decir que yo no tengo que poner voluntad, no voy a dejar que el Espíritu, hay algunos que hacen, se van para el otro lado. Bueno, que el Espíritu Santo me santifique, yo mientras, no, porque el Espíritu Santo no te va a andar buscando con escopeta ahí para que vos vengas a la iglesia. Va a apelar a tu voluntad, te va a decir, mira, te quiero ayudar, te quiero cambiar, quiero obrar en tu corazón, quiero que puedas perdonar, quiero que tu corazón esté sano, quiero que estés alegre, quiero que no estés lleno de temores, quiero que tengas la libertad de poder avanzar, crecer, disfrutar, que tengas paz en tu corazón, que a pesar de las dificultades tan grandes que encontramos día tras día en nuestra vida, que podamos tener ese valor y esa alegría de poder crecer y esa fe y esa seguridad de que a pesar de todos los problemas que puedan venir, emocionales, económicos, lo que sea, que Dios está ahí a nuestro lado para ayudarnos en todas las cosas. Muchas veces estamos llenos de temores, nos deprimimos, nos enfermamos. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a confiar, todavía no hemos entendido quién está a nuestro lado, quién está con nosotros y en quién estamos creyendo. Creemos que estamos solos para todo. No es así. No
estás sola, amada. Y cuando ves que hay cosas que tenés que cambiar y vos decís, uy, tengo que aflojar un poco con esto, con aquello, bueno, tenés a alguien que te ayuda. Es el Espíritu Santo con quien tenés que relacionarte, a quien tenés que acudir, a quien le tenés que decir, mirá, ayúdame porque no puedo. Lo intento ahí. Y ahí meto la cucharita otra vez. Mediante el Espíritu Santo. Y la fe en la verdad. Dos cosas para que median el proceso de alcanzar la salvación. La santificación del Espíritu, que es lo que produce el Espíritu Santo. No nos podemos santificar a nosotros mismos. El Espíritu Santo es el que nos aparta, es el que nos consagra, es el que apela a nuestra voluntad para que nosotros le digamos, sí, Señor, quiero. Y la fe en la verdad. La obra del Espíritu Santo y la fe en la verdad. No hay muchas verdades. Y eso ha sido un problema desde el principio del hombre. El diablo siempre tratando de la verdad de Dios dar la vuelta, ¿no? Así que Dios te dijo. La verdad de Dios la confunde, la distorsiona. Y nosotros, ¿a quién le creemos? ¿A la verdad de Dios o sí? La fe en la verdad. El otro día hablábamos de que la iglesia es la que se encarga de comprobar quiénes son los verdaderos apóstoles, los enviados, los que tienen la doctrina y quiénes no. Hay muchas filosofías hoy dando vuelta, aún dentro de las iglesias. Hay muchas palabras, muchos caminos, muchas formas, pero Dios tiene una, la verdad, la cual nosotros debemos creer, debemos tener fe. Porque sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Debemos aprender a creer en Él, a confiar en Él. A confiar que Él te quiere ayudar. No, pero mi marido no cambia más. Perseverar. No, pero mi esposa. Confiar. No, pero mi hijo. Usted no es el demonio, no sabe lo que es hijo. No. Confiar. ¿Quién está trabajando? ¿Quién está? Confianza. Fe, creer en la palabra de Dios, creer, hay una verdad la cual debemos comprobar, a la cual os llamó mediante nuestro evangelio, mediante nuestras buenas noticias para alcanzar, y mire cuál es el objetivo, alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de Dios es que todos seamos y compartamos la gloria de Dios. No es como el diablo dijo, no, porque Dios no te quiere, Dios no quiere que vos peques, porque si no sabe que vas a ser igual a Él. Entonces Dios no quiere. No, al contrario. El propósito de Dios es santificarnos para que nosotros, todo lo que vivimos en este mundo, que es, decía el salmista, no, es como la hierba del campo, hoy está verde, mañana está seca. La vida del hombre es transitoria, es un soplo, un abrir y cerrar de ojos, un par de años. Pero Dios no nos llamó a que todo se quede ahí y se acaba ahí. Dios nos llamó a compartir por la eternidad su gloria. Aleluya. Y tenemos tanto para hablar de eso. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo, así que por cuanto hemos sido escogidos, por cuanto tenemos una salvación tan grande y una forma de llegar a esa salvación, que es llegar a la gloria que el Señor quiere compartir con nosotros, hermanos, el apóstol Pablo nos da un par de consejos. ¿Cuántos quieren un par de consejos? El primer consejo, venid de vez en cuando. Estad firmes, dice el Señor. 1, estar firme. ¿Qué es estar firme? Ser constante. Permanecer. No estar un día voy, otro día no, porque así es como una carrera. Imagínense un auto de Fórmula 1.
va por la vuelta 30 y dice, no, bueno, mejor me quedo, después arranco de vuelta, ¿Qué va a arrancar por la vuelta 30? No, tiene que arrancar la carrera de vuelta, arranca por la última, arranca por la 30. Y si abandona, se fue. Nosotros diga que el Señor es bueno. Diga conmigo, el Señor es bueno. Que siempre nos ayuda a arrancar de vuelta. Pero queremos llegar a terminar la carrera, no quedar a la mitad. Constancia, firmeza. ¿Y de qué manera? Retener la doctrina que habéis aprendido. Retener la doctrina. Primero tenemos que aprender. No se puede creer en quién sabe qué. Volvemos a decir, como siempre decimos, Dios le dijo a su pueblo, al pueblo judío, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de Dios, de los propósitos de Dios, de los planes de Dios. El que da vida es Dios. Si yo no lo conozco, no lo entiendo, no conozco sus propósitos, no tengo vida. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios Padre, el cual nos amó, te amó, Dios te ama. Decirle al que tenés al lado, Dios te ama. Jesús te ama. Esto no es un cliché, esto no es una frase hecha, esto es la verdad de Dios. Dios te ama y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Conforte tu corazón y os confirme en toda buena palabra y obra. A Dios no le basta solamente que hablemos. Dios quiere que hablemos su palabra y que la vivamos. Que la vivamos. Te invito a que te pongas de pie y que cierres tus ojos.